enfermedades sistémicas, tumores, infecciones o fármacos diversos. Pásale, por favor. Vamos a hablar de la nefropatía membranosa primaria. En un artículo se demostró que los casos primarios idiopáticos la búsqueda de estos han sido infructuosas, principalmente porque no se conocía. Principalmente en un artículo menciona lo que es la participación de este antígeno podicitario. Vamos, pero posteriormente esto se tuvo este mecanismo era muy raro. Entonces, otro artículo menciona que se demostró que otra proteína podocitaria es el receptor de la fosfolipasa A2 del tipo M, PLA2R en sus siglas en inglés, constituye lo que es el antígeno responsable de lo que es el 70-80% de la nefropatía membranosa primaria o idiopática. ¿Qué es lo que pasa aquí? Los anticuerpos formados contra esta proteína, principalmente de inmunoglobulina G4, atraviesan el capilar glomerular y se unen a la proteína a lo largo de la vertiente externa o subepitelial de la pared capilar, formando los típicos depósitos subepiteliales. Dado que este PLA2R es un constituyente normal del podocito, podemos considerar a esta nefropatía membranosa idiopática como una enfermedad autoinmune, al menos en los casos debidos a la formación de anticuerpos anti-PLA2R. Entonces, aquí igualmente los mecanismos que ponen en marcha estos procesos de autoinmunidad son desconocidos. Posteriormente, otro artículo nos menciona que se encontró otro tipo que es la trombospondina tipo 1, que contiene el dominio 7A, o por sus siglas en inglés, que es el THSD7A. Es igual, produce igualmente que el PLA2, es un proceso autoinmune similar y que puede ser responsable de un 10% de los casos cuando la nefropatía membranosa primaria sale negativo para anti-PLA2A. Entonces, tenemos que hay un 70-80% contra este receptor del PLA2R y un 10% cuando sale negativo, sale negativo cuando el PLA2R es negativo, perdón, sale positivo el THSDA7A. Pásale, por favor. En la secundaria, como sabemos, la nefropatía membranosa es un prototipo de enfermedad renal causado por complejos inmunes. Aquí se acepta que los antígenos implicados, ya sean de origen infeccioso, farmacológico, tumoral o de diversas procedencias, se depositan primero en la membrana basal glomerular y los podocitos. Los anticuerpos específicos generados contra estos antígenos atraviesan la membrana basal glomerular para acoplarse con ellos, dando lugar así la formación in situ de los complejos inmunes. Entonces, como podemos ver en esta tablita, tenemos las principales entidades que pueden desencadenar una nefropatía membranosa secundaria, en infecciones del paludismo, en tumores, cáncer de colon, fármacos, los AINES o metales pesados, en enfermedades sistémicas, el lupus, el síndrome de Sjögren y enfermedad mixta del tejido conectivo, que ya vamos a hablar más adelante. La identificación precisa de la causa es esencial, ya que dado el tratamiento específico de la enfermedad, conduce a muchos casos a la resolución del síndrome nefrótico. Pásale, porfa. En el cuadro clínico, en el 80% de los casos de esta nefropatía membranosa se presenta con un síndrome nefrótico completo. Eso quiere decir proteinúria mayor a 3.5 gramos por 24 horas, hipoalbuminemia e hiperlipidemia. La mayoría de los casos, por lo tanto, son diagnosticados con relativa prestez, porque principalmente el paciente percibe el edema típico del síndrome nefrótico. En el resto de los casos se detecta proteinuria no nefrótica y el diagnóstico puede retrasarse considerablemente. ¿Por qué? Porque en este paciente no hay ausencia de síntomas. Aunque la presencia de lo que es la microhematuria es relativamente frecuente, la hematuria macroscópica es muy rara y obliga a descartar lo que es la presencia de trombosis de las venas renales o de algún tipo de tumor urológico que presente. Las manifestaciones clínicas y complicaciones son las de un síndrome nefrótico, que es edema, hiperlipidemia e hipercoagulabilidad. Vamos a tener que aquí las trombosis venosas y en ocasiones podemos dar cuenta del tromboembolismo pulmonar, consecuencia de lo que es la hipercoagulabilidad, pueden ser la primera manifestación clínica del paciente. Aquí el edema suele instaurarse de manera menos abrupta que en las lesiones clínicas, aunque existe también, hay una gran variabilidad entre
entre estas partes. Vamos a tener que analíticamente los pacientes muestran anomalías características del síndrome nefrótico, como hiperlipidemia, hipolipidemia y descenso de las proteínas totales. Igualmente aquí tenemos que darnos cuenta que los niveles de complementos séricos son normales. Hay que darnos cuenta también que en el momento del diagnóstico la mayoría de los casos presenta función renal normal y la tensión arterial suele también ser normal. Es por eso que la aparición de lo que es de la hipertensión arterial suele relacionarse con el desarrollo de una insuficiencia renal crónica. Es por eso que los casos con proteinuria masiva y hipolipeminemia grave pueden presentar un deterioro progresivo de la función renal en los primeros meses del cuadro clínico. Pásale, por favor. En la anatomía patológica, en la nefropatía membranosa se caracteriza principalmente por un engrosamiento uniforme y difuso de la pared de los capilares glomerulares, sin proliferación celular asociada. Como vemos, el engrosamiento es debido a la presencia de depósito de complejos inmunes a lo largo de toda la pared capilar. Aquí la microscopía óptica lo que nos releva con las tinciones apropiadas es una imagen muy característica de la enfermedad, las llamadas púas o spikes, en su expresión inglesa, como lo vemos en la imagen, en toda la pared capilar. Se trata de prolongaciones espiculares de la membrana basal hacia el exterior que tratan de englobar estos depósitos inmunes, o sea, como que se las comen principalmente. Y se distinguen cuatro estadios anatomopatológicos de la enfermedad. En el estadio 1 se observan depósitos de inmunocomplejos, pero la pared capilar es aún normal, sin engrosamiento o con un mínimo ensanchamiento difícil de diferenciar de la normalidad óptica. En el estadio 2 son ya evidentes lo que es el engrosamiento de la pared capilar glomerular y aquí las púas se ven claramente en las visiones. En el estadio 3, las prolongaciones de la membrana basal han logrado ya rodear los inmunocomplejos y las paredes capilares muestran un claro engrosamiento y una desestructuración de toda la membrana. Y finalmente, en el estadio 4, se observa una esclerosis avanzada, tanto de numerosos glomérulos como del túbulo intersticio. Vamos a tener es importante señalar aquí que los estadios anatomopatológicos tienen una pobre correlación con el pronóstico y con la respuesta del tratamiento, a excepción de lo que es la fibrosis tubulointersticial. Vamos a tener en cuenta que, por otra parte, que en el estadio 1, la microscopía óptica no permite la diferenciación con otras causas de síndrome nefrótico, como las lesiones mínimas que habíamos visto. Aquí principalmente es necesaria lo que es la inmunofluorescencia, que muestra depósitos tanto de inmunoglobulinas G y C3 del complemento a lo largo de la pared capilar, y la microscopía electrónica, cuyo hallazgo característico es la presencia de depósitos electrodensos distribuidos homogéneamente por la vertiente subepidel de todos los glomérulos. Pásale, por favor. Aquí podemos resumir los datos histológicos que nos podemos orientar hacia lo que es la sospecha de una nefropatía membranosa secundaria, como serían la presencia de marcadores de activación de la vía clásica del complemento, presencia de inmunocomplejos en el mesangio subendotelio, además de los típicos depósitos subepiteliales, la presencia tanto de inmunoglobulina G1 a la 3 y en lugar de la inmunoglobulina G4, característica de la nefropatía membranosa idiopática. Pásale, por favor. En el curso clínico, ¿cómo podemos ver que los pacientes con proteinuria no nefrótica presentan en su mayoría podríamos decir, una evolución favorable, con una función renal estable y sin hipertensión? En algunos casos, la proteinuria puede aumentar hasta el desarrollo de un síndrome nefrótico completo, pero por otra parte, la aparición de remisiones espontáneas es mayor que en los pacientes con síndrome nefrótico. Eso quiere decir que hay una desaparición del síndrome en ausencia de tratamiento. Entonces, aquí debemos tener en cuenta que podemos separar a estos pacientes de 3 modos diversos de evolución. Vamos a tener con aparición de remisión espontánea, persistencia del síndrome nefrótico con función renal conservada y persistencia de lo que es del síndrome nefrótico con deterioro progresivo de función renal. Vamos a tener que la aparición de estas remisiones espontáneas es característica clave de esta nefropatía membranosa, casi en un 30 a 40% de los casos. Vamos a tener en cuenta que
como dije, aparición de remisión espontánea hace en cuenta la desaparición del síndrome en ausencia del tratamiento, o sea con corticosteroides o cualquier tipo de tratamiento inmunosupresor. Y las remisiones se definen como parciales cuando la proteinuria disminuye por debajo del límite nefrótico, es decir, menos 3.5 gramos por cada 24 horas, pero continúa siendo superior a 0.3. Y vamos a decir que estas remisiones completas también se los denominan cuando la proteinuria se estabiliza por debajo de 0.3 gramos por cada 24 horas. Vamos a tener que las mujeres y los enfermos con escasa proteinuria tienen una probabilidad mayor de remisión espontánea, así como los pacientes con función renal completamente preservada. En un estudio, ¿qué es lo que se hizo principalmente? Es que en pacientes que tenían la nefropatía membranosa con síndrome nefrótico que no habían sido tratados con corticosteroides u otros inmunosupresores, se confirmaron estos datos. Que había una aparición de remisión espontánea en estos pacientes graves al comienzo de la enfermedad, como podemos ver ahí en la remisión espontánea, teniendo en cuenta los 3 grados de la proteinuria basal que se midieron cada 24 horas, o sea, tuvieron en porcentaje un 69%, un 24% y un 11%. Vamos, pásale por favor. Antes de eso, el conocimiento de estas variables evolutivas debemos tener en cuenta que de la enfermedad es clave para un correcto manejo de los pacientes con una nefropatía membranosa y también para la prescripción de tratamientos inmunosupresores. Y los marcadores pronósticos que nos mencionaba es que se necesitan hacer un seguimiento inicial y muy estrecho con revisiones de cada 1-2 meses para seguir la evolución de proteinuria y función renal. Vamos a tener que la evolución de proteinuria y función renal durante los primeros 6 meses han sido formuladamente matemáticas por lo que es el Toronto Register, por el Toronto Reg Score, que es una tablita que lo que sirve para predecir para predecir cursos desfavorables, un curso clínico desfavorable. Pero hay otro artículo que se ha realizado, es que se han mostrado con una excreción urinaria elevada de algunos inmunoglobulinas G y algunas proteínas de bajo peso molecular, como sería la alfa-1 microglobulina y la beta-2 microglobulina, que son un marcador excelente para predecir el desarrollo de insuficiencia renal. La ventaja de estos marcadores urinarios respecto al Toronto Reg Score es que no necesitan ser evaluados por un periodo de largo tiempo, ya que el Toronto Reg Score es un modelo que abarca a 10 años posteriores. Entonces, sino que su única medición es única al comienzo del proceso, cuando arroja una importante información predictiva. Pero sin duda lo que habíamos dicho desde el inicio, que es del 70 al 80%, es la determinación seriada de estos títulos antipeleadores en pacientes positivos para estos anticuerpos, ya que se ha configurado como el marcador más fiable para predecir lo que es la evolución y la respuesta al tratamiento. Pásale, por favor. El tratamiento principalmente es de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, ya que hoy en día se acepta que el tipo de tratamiento debe adaptarse a las características de cada paciente, teniendo en cuenta las 3 variantes evolutivas que habíamos comentado. Entonces, tenemos que dar con posibilidad de remisión espontánea, presentaciones graves y persistencia de este síndrome nefrótico sin deterioro de una función renal. Entonces, en el periodo de observación sin tratamiento inmunosupresor, las guías sobre este tratamiento de las enfermedades glomerulares recomiendan la instauración de tratamiento inmunosupresor solamente a aquellos pacientes que mantienen proteinuria nefrótica tras un periodo de observación de al menos 6 meses y siempre que la proteinuria no tenga una clara tendencia a la disminución de dicho periodo. Aquí vamos a tener que en esta fase principal la observación debe de instaurarse una serie de medidas conservadoras encaminadas a disminuir los riesgos del síndrome nefrótico, disminuir lo que es el edema o facilitar las remisiones espontáneas, como lo que serían las IECAS. Vamos a tener en cuenta que durante este periodo de observación deben excluirse pacientes en los que se observe un progreso de deterioro de función renal. Eso quiere decir a pacientes que tienen complicaciones
causadas por lo que es el síndrome nefrótico, que tienen una hipoglucemia extrema y que tienen un edema masivo persistente. Y en estos casos deberían pautarse tratamientos inmunosupresores salvo con contraindicaciones específicas. Y durante este periodo de observación, los pacientes deberían seguir una dieta sin sal y diuréticos en las dosis y combinaciones requeridas para disminuir el edema y permitir una vida normal. Pásale, por favor. Igualmente, en los tratamientos de los casos con persistencia del síndrome nefrótico y sin deterioro de función renal, aquí lo único que se hace es corticosteroides más agentes alquilantes, como la ciclofosfonamida o el clorambucil. Aquí vamos a tener que deben ser administrados de forma clínica durante 6 meses, que como vemos en este cuadrito, se le conoce como la pauta o el esquema de Ponticelli. Eso quiere decir meses 1, 3 y 5. Vamos a tener corticosteroides. Y meses 2, 4 y 6, un agente alquilante. Vamos a tener que las guías, recomiendan el esquema cíclico de Ponticelli como la primera opción terapéutica de la nefropatía membranosa, ya que aquí las tasas de remisiones completas o parciales alcanzan el 70-80% de los casos y el efecto favorable del tratamiento se ha demostrado con seguimientos prolongados, pero aquí lo único que nos menciona es que los efectos secundarios pueden ser, no obstante, graves. Anticalcineurínicos, vamos a decir que estos son efectivos principalmente, induciendo remisión completa o parcial en más del 70-80% de los casos. Vamos a decir que algunos estudios que se mencionan sugieren que el efecto favorable de este tipo de fármacos puede ser más rápido y acompañado de menores efectos secundarios que la pauta de Ponticelli. Se administra 12 a 18 meses y la suspensión debe ser gradual, pero lo único controversial que tiene estos es que hay una tasa de recaída cercana al 50%. Pásale, por favor. El rituximab, vamos a tener que los casos tratados con estos inducen una remisión completa o parcial del síndrome nefrótico en un 50-60% de los casos, con una buena tolerancia y una tendencia al aumento en el número de remisiones con un seguimiento más prolongado. Las dosis oscilan entre 375 miligramos por metro cuadrado por semana en 4 semanas consecutivas, pero aquí no existe una correlación entre la depleción de los linfocitos CD20 que el fármaco produce y la aparición de remisiones, remisiones o recaídas. Vamos a tener que en los estudios lo único que se cabe recalcar es que se observó un mayor aumento de albúmina sérica y un descenso más acusado de lo que es el título anti-PLA2R. El micofenaco, lo único que no demostró ser menor, no demostró tener menor número de remisiones, mientras que lo que es la administración de ACTH subcutánea sintético solo se ha mostrado una estimable eficacia en pacientes con este tipo de enfermedad y con la nefropatía membranosa y síndrome nefrótico en series retrospectivas. Entonces, por eso solo se le tiene como una estimable eficacia. Todavía falta más estudios para ver su eficacia a largo plazo. Pásale, por favor. Y el tratamiento de las formas agresivas con deterioro progresivo de función renal, la opción terapéutica más aceptada es la pauta de Ponticelli, como habíamos mencionado. Pásale la otra. Mientras que en los casos de lo que es de tratamiento de los casos con proteinuria no nefrótica, dado lo que es el buen pronóstico de estos casos, no existe indicación de tratamientos inmunosupresores. Aquí el uso de las IECAS en dosis apropiadas para mantener una tensión arterial menor a 130-80 milímetros de mercurio y ejercer un efecto antiproteinúrico sostenido es la base de tratamiento principal de estos casos con proteinuria no nefrótica. Pásale. Ahora vamos a hablar un poco de lo que sería la glomerulonefritis membranoproliferativa. Pásale. Aquí el patrón glomerular característico consiste en 3 causas: hipercelularidad mesangial, engrosamiento de la membrana basal glomerular e interposición mesangial en la pared capilar, aquí adoptando con frecuencia al glomérulo un aspecto lobulado. Estos cambios en la microscopía óptica se producen como resultado del depósito de lo que es inmunoglobulinas
factores del complemento o ambos, o en la pared capilar y en el mesangio. Pásale. Aquí vamos a hablar un poco de la clasificación. Prácticamente se ha clasificado de acuerdo a los hallazgos de la microscopía electrónica en 3 tipos. En tipo 1, que es la forma más frecuente y caracterizada por la presencia de los depósitos, depósitos inmunes en el mesangio y en el suboendotelio, y estos depósitos proceden en casi todos los casos de inmunocomplejos circulantes. Del tipo 2, también llamada enfermedad de lo que es depósitos densos, se caracteriza por la presencia de depósitos continuos a lo largo de la membrana basal del glomérulo, túbulos y la cápsula de Bowman. Y el tipo 3 se caracteriza por lo que es la presencia de depósitos subepiteliales, mesangiales y subendoteliales. Entonces, vamos a tener que en los últimos años se ha propuesto lo que es una nueva clasificación de acuerdo al hallazgo de la inmunofluorescencia. Esta nueva clasificación, a diferencia de la anterior, no es un mero índice morfológico, sino que añade importantes implicaciones etiológicas y terapéuticas, y se proponen 2 grandes tipos. La glomerulonefritis membranoproliferativa mediada por inmunocomplejos, que se caracteriza por el depósito de inmunocomplejos y elementos del complemento, y el otro que es mediada por complemento, que se caracteriza por el depósito de componentes del complemento en ausencia de lo que es de inmunocomplejos. Pásale. Y bueno, las características patológicas es que el daño renal inicial ocurre por el depósito de inmunoglobulinas, elementos de complemento o ambos en el mesangio y en el endotelio capilar. Este depósito, ¿qué es lo que pasa? Desencadena la llegada de células inflamatorias y el subsiguiente daño inflamatorio. En una fase reparatoria posterior que hace el glomérulo, se regenera una nueva matriz mesangial y una nueva membrana glomerular, que en conjunto ofrece a la típica imagen de expansión mesangial y doble contorno de la membrana basal de la microscopía óptica. Aquí las alteraciones mesangiales varían de un paciente a otro, dependiendo, aunque tienden a ser uniformes entre los glomérulos mediante una biopsia. A veces el componente exudativo que este puede presentar es tan importante que puede sugerir una glomerulonefritis postinfecciosa. Pásale. En la clínica principalmente lo que vamos a decir que pueden presentar una enorme variedad de síntomas y signos, desde microhematuria aislada con o sin proteinuria, hasta la presencia de un síndrome nefrótico que sin que exista ninguna relación entre la forma patológica y la forma de presentación. Aquí únicamente en la enfermedad por depósitos densos se ha descrito asociaciones con la hipodistrofia parcial y alteraciones oculares en forma de retinopatía con apariciones de lo que es neovascularización y degeneración macular. Y vamos a tener que, si bien puede observarse formas rápidamente progresivas, la evolución habitual es la lenta progresión de lo que es la enfermedad renal. Pásale, por favor. Vamos a hablar de lo que principalmente, como habíamos mencionado en la clasificación, que esta glomerulonefritis mediada por complejos inmunes se produce por la presencia de un antigenemia, o sea, antígenos en la sangre persistente que genera la formación de lo que es de complejos antígeno-anticuerpos circulantes. Los complejos que desencadenan la activación de la vía clásica del complemento y del depósito de varios de esos factores junto con lo que es las inmunoglobulinas de la membrana basal y el mesangio van a seguir un patrón característico de esta enfermedad. Entonces vamos a tener que hay una glomerulonefritis asociada a lo que es al virus de la hepatitis C, que se asocia principalmente a esta, que es la crioglobulinemia tipo 2, cuyo patrón histológico suele ser la de la glomerulonefritis membranoproliferativa tipo 1. Y vamos a tener que la asociación tanto de la infección por el virus de la hepatitis C y esta glomerulonefritis sin crioglobulinemia resulta menos frecuente y evidente. Hay otras cosas que vamos a tener las asociadas a otras infecciones que además de las infecciones virales, las infecciones bacterianas crónicas, principalmente lo que sería la endocarditis y los abscesos, las micosis, las infecciones parasitarias, se asocian con la aparición de estos. Y principalmente los microorganismos que están vinculados a esta glomerulonefritis incluyen el estafilococo, micobacterias, streptococos, micoplasma, meningococo y plasmodium. En las disproteinemias, lo único que como sabemos, o la gama, Hola, soy Branson. son grupos de
trastornos caracterizados por la proliferación de un solo clon plasmático que sintetizan las inmunoglobulinas. Eso quiere decir prácticamente que solo en los últimos años se han vinculado la presencia de estos procesos monoclonales con el patrón histológico de las glomerulonefritis. Y en las enfermedades autoinmunes se van se asocia a diversas de estas, incluyendo lo que es lo que les había mencionado, el lupus eritematoso, el síndrome de Sjögren, que es principalmente es una enfermedad autoinmune que genera anticuerpos que genera el cuerpo que atacan a las glándulas tanto salivales como lagrimales, por lo cual el paciente tiene tiene un desecamiento, por lo cual tiene una mayor tendencia a infecciones. Vamos a tener artritis reumatoide y enfermedad mixta del tejido conectivo. Y otras causas es que puede estar la idiopática, aquella cuyo daño está mediado por inmunocomplejos y en la que no se ha podido identificar el antígeno responsable. No está bien establecida la incidencia real de esta forma, pero una evaluación diagnóstica completa permite establecer el origen de la mayoría de estos casos. Pásala, por favor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer como buenos médicos? Tener una buena evaluación clínica, unos buenos estudios analíticos, tanto en serología como en electroforesis, en un estudio inmunológico, estudios microbiológicos y otros estudios para saber en dónde se está produciendo esto. Podría ser radiografía de tórax y ecografía abdominal. Bueno, continuando con la exposición, ahora hablaremos de los otros tipos que son menos frecuentes, como la glomerulonefritis membranoproliferativa mediada por el complemento. Por favor, Rodrigo, tratemos de ser un poco más breves, ya que termino lo más rápido. Augusto se llevó muchos minutos. Aquí solo lo principal, ¿ya? Ya, entonces, bueno, esta es por una desregulación de la vía alternativa del complemento y va a provocar un depósito de C3 en el mesangio y en la pared capilar. Y esta va a ser de dos tipos, de depósito denso y de la glomerulopatía C3 propiamente dicho. El depósito denso va a ser el depósito intramembrana, provocando un engrosamiento, como en esta imagen. Y cuando es la C3 propiamente dicha, se localiza en el subendotelio, provocando estos depósitos subepiteliales. Bueno, otro tipo es el patrón sin depósitos de inmunoglobulinas ni de complemento, el cual es similar, tiene un patrón histológico similar, y este se produce por recuperaciones de microangiopatías, por síndrome antifosfolipídico, nefropatía por trasplante de médula ósea, nefropatía crónica por injerto, hipertensión maligna y bueno, otras causas un poco raras. Y bueno, en esta se diagnostica esta después de ver con la microscopía y ver que no hay inmunoglobulinas ni complemento. El diagnóstico se va a basar principalmente en la biopsia renal, en el complemento del suero y las pruebas serológicas. Y bueno, para sintetizar lo que dijimos, se hace a través de los hallazgos, a través de las inmunoglobulinas para ver si son monoclonales o policlonales. Si son monoclonales, hay que hacer pruebas serológicas. Si es policlonal, hay que descartar virus de la hepatitis C y B. Y también descartar enfermedades como el tejido conectivo, como el lupus y el síndrome de Sjögren. Si encontramos hallazgos de C3 dominante, hay que diferenciar si es la C3 propiamente dicha o la de depósito denso. Y en tal caso hay que hacer gamapatía monoclonal con actividad anticomplemento. Y si no encontramos los depósitos, es la enfermedad previamente dicha. Para el tratamiento, depende de la severidad del daño renal. Si el paciente tiene la función renal conservada y tiene proteinuria no nefrótica, usamos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, así controlamos la presión arterial y la proteinuria. En cambio, si el paciente tiene un fallo renal progresivo, vamos a utilizar tratamiento inmunosupresor. También usaremos tratamiento inmunosupresor en caso de síndrome nefrótico persistente o afectación histológica severa. Podemos dar esteroides a niños, ya que estos demostraron eficacia y enlentecer la progresión renal y reducir la proteinuria. Y también hay beneficios con los inmunosupresores, como por ejemplo ciclofosfamida, ya que estos permiten una remisión. Y bueno, para agilizar un poco la exposición, hablaremos del rituximab, el cual se ha planteado últimamente como una opción terapéutica de primera línea para la nefropatía membranosa, incluso la idiopática grave. Y bueno, en resumen, esta se ha asociado con un efecto positivo con la remisión de la proteinuria, que ocurre a partir de los 6 meses y consigue una remisión significativa
frente al tratamiento conservador. Entonces, esto va a provocar que haya una disminución de los anticuerpos de anti-PLA2R, los cuales van a ser los marcadores que nos van a decir que hay una remisión. Y también que el rituximab tiene un buen perfil de seguridad, pero todavía faltan estudios para establecer completamente que sean de primera línea. Con eso concluye nuestra exposición. Gracias. Bueno, en relación a estas dos enfermedades, pues son quizás las más comunes de las glomerulonefritis que vemos en los adultos. Como ustedes pueden ver, hay primarias y secundarias. Siempre que tengamos un paciente con síndrome nefrótico, empieza un estudio diagnóstico importante. Debemos hacer muchas pruebas serológicas, buscar virus, buscar otras enfermedades, buscar otro trastorno para que poder identificar cuál es la causa secundaria. Porque, por ejemplo, mal haríamos en dar por ejemplo, un tratamiento inmunosupresor con anticuerpos monoclonales o algo de eso a un paciente que tiene un síndrome nefrótico por un cáncer. Si le damos este tipo de tratamiento, el paciente podría empeorar. Entonces tenemos que hacer un buen trabajo diagnóstico. ¿Alguna pregunta de esta parte? El tratamiento puede ser, dependiendo de la clase histológica, muy sencillo o muy complicado. Hay casos que son muy difíciles de tratar y cuando son complicados, ¿en qué terminarían este tipo de enfermedades? Cuando no hay un buen tratamiento, ¿qué pasaría con estos pacientes? Podrían desarrollar enfermedad renal crónica, tal vez. Perfecto, no, seguro, no es que tal vez seguro. Si no reciben tratamiento, avanzan y la meta final común de todas estas enfermedades es la insuficiencia renal crónica. Es decir, los riñones dejan de funcionar y el paciente entra en problemas. Creo que tenemos tiempo para ver un casito. Por favor, me esperan 5 minutos.
Sigamos, por favor. Ya, buenos días compañeros, buenos días doctor. Nosotros vamos a abordar casos clínicos de tanto de la nefropatía de cambios mínimos, de la glomerulonefritis membranosa y la glomerulonefritis membranoproliferativa. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a la nefropatía de cambios mínimos, pásale, tenemos el caso clínico de un hombre de género masculino, de edad de 63 años, casado, de religión católica, instrucción tercer nivel, ocupación abogado y grupo sanguíneo O positivo. Pásale, por favor. Ya. En cuanto a los antecedentes patológicos personales clínicos, refiere hipertensión, dislipidemia, diverticulosis y deficiencia de vitamina D. En cuanto a su historial quirúrgico, incluye la extirpación de un tumor del timo hace 2 años y más reciente una artroplastia total de la rodilla derecha debido a osteoartritis en etapa terminal. El paciente también menciona haber tomado AINES para aliviar el dolor y en cuanto a los antecedentes patológicos familiares, refiere antecedentes familiares de enfermedad renal crónica. Pásale, por favor. Ya, en cuanto al motivo de consulta, el paciente acude a urgencias por náuseas, disnea, incapacidad de ingerir alimentos sólidos, anasarca y oliguria. En enfermedad actual tenemos que una semana después de la operación que se realizó, el análisis de laboratorio reveló unos valores de creatinina sérica de 1.1 miligramos sobre decilitro y una tasa de filtrado glomerular por encima de 60 mililitros minuto, es decir, que son valores normales. Un mes después, el paciente volvió al hospital con quejas de náuseas y anorexia. En ese momento, los valores analíticos del paciente mostraron cifras de creatinina sérica de 3.7 miligramos sobre decilitro y una tasa de filtración glomerular estimada en 30 mililitros minuto. Por motivos desconocidos, el paciente fue enviado a casa a pesar de la reducción brusca que tuvo de función renal y se le recomendó que visitara al nefrólogo lo antes posible. 2 semanas después, el paciente regresó a urgencias con motivo de consulta ya antes mencionado. Pásale, por favor. Ya, en los exámenes complementarios realizados, en ese momento se mostraron cifras de creatinina sérica que eran de 5.9 miligramos sobre decilitro. Una concentración de nitrógeno úreo sanguíneo de 46 miligramos sobre decilitro, una albúmina sérica de 1.5 gramos sobre decilitro, colesterol sérico de 250 miligramos sobre decilitro y una tasa de filtración glomerular estimada en 18 miligramos minuto, por lo que el paciente ya presenta una insuficiencia renal de etiología desconocida. Pásale, por favor. Ya, ahora tomando en cuenta la clínica del paciente, que corría con mayor riesgo de disfunción renal debido a una historia familiar importante de enfermedad renal crónica, también el uso de AINES para el alivio del dolor, la hipertensión y los antecedentes de tumor del timo que presentó el paciente, estos van a ser factores que pueden contribuir a la sospecha de nefropatía de cambios mínimos, el cual se debe a una disfunción sistémica de los linfocitos T, que va a alterar la función del filtrado glomerular normal, lo que produce la proteinuria, la fusión de los podocitos. Entonces, la pérdida de proteínas por la orina, principalmente por la albúmina, va a provocar los síntomas y signos de síndrome nefrótico. Ya. En la hipoalbuminemia, el líquido se mueve desde el espacio intravascular hacia los espacios intersticiales o tisulares, así como hacia los compartimientos transcelulares. Esto va a generar la anasarquia que presentaba el paciente. ¿Ya? Y aunque la albúmina va a ser la principal causa de proteinuria, también se pueden perder otras proteínas plasmáticas, como son los inhibidores de la coagulación, la transferrina, las inmunoglobulinas y las proteínas transportadoras de hormona, como son la proteína de unión a la vitamina D. Entonces, estas pérdidas pueden aumentar el riesgo de trombosis, de anemia por deficiencia de hierro, infección y deficiencia de vitamina D. Ya. Por otro lado, la reducción de la presión oncótica del plasma va a estimular la síntesis de lipoproteínas hepáticas, lo que va a provocar la dislipidemia. Ya. Entonces, en este caso, los signos y síntomas del síndrome nefrótico que presentó el paciente tuvo un inicio súbito.
Y este inicio rápido suele distinguir la nefropatía de cambios mínimos en la mayoría de las otras causas de síndrome nefrótico, cuyo inicio suele ser generalmente más gradual. Pero el pronóstico de la nefropatía de cambios mínimos frente a las otras causas de síndrome nefrótico no se puede pronosticar a partir solo de la presencia clínica, sino que se necesita de una biopsia renal para establecer el diagnóstico y guiar el tratamiento. Entonces, al tener la presentación clínica del paciente, los resultados del laboratorio y sobre todo los resultados de la biopsia, nos dan como resultado una nefropatía de cambios mínimos que va a ser la causa del síndrome nefrótico que presenta el paciente. Pásale, por favor. Ya, y en cuanto al tratamiento, este va a ser farmacológico y se va a centrar en provocar la remisión para restaurar la función glomerular y invertir los síntomas y signos del síndrome nefrótico. Este tratamiento consiste principalmente en corticosteroides. Se le dio metilprednisolona vía intravenosa, seguido de una transición de prednisona oral. Esto con el objetivo de lograr una inmunodepresión y reducir la actividad de citocinas de los linfocitos T. También se dio anticoagulantes como la warfarina vía intravenosa para prevenir la formación de trombos e hipercoagulabilidad. Y también se le dio diuréticos de asa como la furosemida por vía intravenosa y también una albúmina intravenosa. Pásale, por favor. Bien, ahí me escuchan. Sí, ya se te escucha. Ya. Bien, entonces continuando con la exposición. Ahora va el caso clínico de la glomerulonefritis membranosa. Entonces, presentamos el caso de un varón de 53 Pablito, ¿puedes pasarle porfa al siguiente caso hasta que Karen se le reconecte el internet? Perdón, es esto de... Ahí ya, no se te escucha, Karencito. ¿Me paso al siguiente caso? Sí, hasta que pueda recuperar bien el internet, porque tiene problemas con el internet, porfa. Ya. Ya. Bueno, a continuación vamos a ver el caso clínico de lo que es la glomerulonefritis membrano proliferativa. Continúale, por favor. Ya, bueno, en nuestro caso clínico se trata de un paciente masculino de edad de 41 años, nacionalidad ecuatoriano, mestizo, casado, católico, con su ocupación de abogados, reside en Quito y su grupo sanguíneo es O positivo.
Continúale, por favor. Bueno, en cuanto a los antecedentes patológicos personales previos, no refieren ni clínicos, ni quirúrgicos, ni alergias, ni ninguna medicación. En cuanto a los antecedentes patológicos familiares, tampoco refiere. Pásale, por favor. Ya. Bueno, el motivo de consulta del paciente es que el paciente acude a servicio de urgencias por un cuadro clínico de hinchazón en miembros inferiores. En tanto a su enfermedad actual, bueno, el paciente refiere que hace 3 semanas presenta un edema bilateral peritibial y pretibial y periorbitario. Y hace 6 meses el paciente refiere haber presentado cansancio, intolerancia al frío, voz ronca y letargia. Continúale, por favor. Bueno, en cuanto a los signos vitales y las mediciones del paciente, es un paciente regular en estado general, como dijimos, de leve edema periorbital, las fosas nasales permeables, una boca simétrica, mucosas orales húmedas y los anexos en buen estado y el cuello sin presencias de patologías de importancia. En su presión arterial sí está un poco alta, que es 150/90, la frecuencia cardíaca 80 latidos por minuto, respiratoria en 18 respiraciones por minuto, una temperatura normal, el peso de 60 kilogramos con una estatura de unos 65 metros y el índice de masa corporal de 22. Sigue, por favor. Bueno, en cuanto al examen físico, en tanto lo que es tórax, abdomen y el sistema nervioso central está normal con, bueno, en cuanto al tórax, campos pulmonares bien ventilados, los ruidos cardíacos y rítmicos de buen tono e intensidad. El abdomen igual es blando y depresible a la palpación y las peristalsis están presentes. Aquí lo único que está de una anomalía que presenta es en las extremidades, que hay el edema peritibial en grado 2. Continúale, por favor. Bueno, en cuanto al listado de problemas que presentaba este paciente y que se confirma con el laboratorio que vamos a ver a continuación, el paciente presenta una proteinuria en rango nefrótico, también una elevación de los nitrogenados con creatinina sérica, una hipoalbuminemia, como tal el síndrome nefrótico y un deterioro en la función renal y bueno, su paratormona se presenta un poco alta. Continúale, por favor. Ya, como vemos aquí, los exámenes de laboratorio en cuanto a la biometría hemática no encontramos un mayor cambio. Aquí lo que, bueno, más relevante en sí, decía que primero, bueno, en estos pacientes hay que ver mucho el perfil renal del paciente y además también debemos descartar, como vimos en la exposición, otras enfermedades, ya sean autoinmunes, procesos infecciosos y también una gamapatía monoclonal. En este caso, para estos exámenes, bueno, en cuanto al perfil renal, como dijimos, este paciente presenta una proteinuria en rango nefrótico de 62 gramos en 24 horas. Una elevación de los nitrogenados con creatinina sérica que está de 2.4 miligramos decilitro, una hipoalbuminemia de 2,4 miligramos decilitro. Y bueno, el objetivo en este caso, al buscar un tratamiento, es llegar a un valor basal de esta creatinina en especial. Y los demás valores, bueno, como el fósforo sí se encuentra un poco elevado y en esto, al tener una cantidad alta, bueno, nos da una señal o nos indica que existe un fallo renal. Continúale, por favor. Ya, en cuanto al perfil infeccioso, como para descartar, de acuerdo a los diferentes glomerulonefritis membranoproliferativas, el perfil infeccioso dio no reactivo a ninguna de estas infecciones, como es hepatitis C, hepatitis B, VIH. Y el perfil inmunológico, de igual manera, todo negativo, a diferencia que aquí, bueno, va a ser relevante lo que es el complemento C3, en el que está suprimido. Como vemos aquí, es menor a 40 miligramos decilitro y los valores normales del complemento C3 es de entre 88 a 201 miligramos decilitro. Y de igual manera, este paciente presenta una tenue proteína monoclonal en región gamma. Esto es importante para
irnos en diagnóstico en base a una de las clasificaciones de estas glomerulonefritis, que puede ser por una gamapatía monoclonal. Continúale, por favor. Bueno, en cuanto a los exámenes complementarios, en este paciente se realiza una biopsia de tejido renal, que como se ve aquí es con hematoxilina eosina y también en tinción PAS y tricrómico, en la que se puede observar una esclerosis glomerular segmentaria se observa en 2 de 10 glomérulos que fueron evaluados, y también se asocia a lo que es una glomerulomegalia. También hay un ensanchamiento mesangial en relación a una proliferación celular endocapilar, una permeación glomerular por polimorfonucleares neutrófilos y un desdoblamiento del glomérulo y un engrosamiento con mínimos cambios de la cronicidad de los túbulos intersticiales. Continúa, por favor. Ya, no se ha puesto. Dale otro clic, tal vez, por favor. Ya, gracias. En tanto, el diagnóstico definitivo viene a ser una glomerulonefritis membranoproliferativa primaria, o también conocida como la idiopática. Esta se relaciona mucho con lo que es, y se necesita un examen más, que también es un estudio de la inmunofluorescencia, en donde se pueden ver los depósitos mesangiales y de la membrana basal glomerular, que pueden ser inmunoglobulinas G y de igual manera del complemento C3. Continúale, por favor. Bueno, en cuanto al seguimiento y tratamiento y recomendaciones, bueno, este trastorno a menudo empeora en forma lenta y finalmente se puede ocasionar una insuficiencia renal crónica, por lo cual se debe prevenir las infecciones a las cuales estaban asociadas en el riesgo de padecer esta glomerulonefritis. En el tratamiento, como lo vimos de igual manera en la exposición, en este caso, al descartar cualquier infección relacionada, se intenta tratar con agentes inmunosupresores como son la ciclofosfamida, el micofenolato sódico o los anticalcineurínicos. Y de igual manera se recomienda un cambio en la alimentación, que es reducir el sodio, los líquidos o la proteína para ayudar a controlar la hipertensión arterial que presentó este paciente igual al inicio, ya también sea la hinchazón y la acumulación de productos de desecho en la sangre. Y también se debe seguir evaluando la clínica del paciente, porque en este caso, este paciente puede llegar a recurrir ya sea a un trasplante renal o también diálisis. Al llegar a un trasplante renal, de acuerdo a lo que leí, es más común que se dé esta glomerulonefritis membranoproliferativa. Muchas gracias. Regrésale, por favor, ahora sí me escuchan. Sí, ya se te escucha bien, Gary. Ya, entonces, para continuar con el caso de glomerulonefritis membranosa. A la diapo 10, por favor, ¿puedes regresarle? Ya está en la diapo 10. Ya. Bueno, entonces, presentamos el caso de un varón de 53 años que hace 3 años fue remitido a consulta de nefrología desde la atención primaria porque presentaba elevación en la creatinina plasmática e hipercalcemia. Y fue diagnosticado con sarcoidosis, por lo que el paciente mantenía un tratamiento con corticoides que mejoró la función renal y también la creatinina plasmática, y la proteinuria también la bajó, ¿no? Entonces, pasaré a la siguiente. Bien, actualmente acude a una consulta de control, manteniéndose el paciente con tratamiento con corticoides, como ya le había dicho, a dosis bajas. Y notamos en el paciente que desarrolla un síndrome nefrótico completo severo con proteinuria masiva de 15 gramos al día. Entonces, para lo cual, pásale por favor a la siguiente. Para lo cual se le va a realizar exámenes complementarios como la biopsia, en donde observamos un engrosamiento uniforme de la pared de los capilares glomerulares sin proliferación celular asociada,
característico de la glomerulonefritis membranosa. También se observa la fibrosis tubulointersticial e infiltrado intersticial moderado. También se le realiza una inmunofluorescencia en donde se detecta el depósito capilar tanto de IgA, IgG e IgM, el complemento y cadenas ligeras, lo que se denomina como el patrón de Full House, lo que sugiere que este proceso glomerular va a tener un origen secundario. Pásale, por favor. Entonces, considerando los resultados de los exámenes y la clínica, los antecedentes también del paciente, tenemos como diagnóstico definitivo que es una glomerulonefritis membranosa secundaria a la sarcoidosis que presentaba hace 3 años el paciente. Pásale, por favor. Por lo cual, el tratamiento se inició con un medicamento que se llama tacrolimus, que es un inmunosupresor que inhibe la activación de los linfocitos T, el cual, bueno, al inicio se suspende porque presentó múltiples complicaciones infecciosas, por lo que luego posteriormente se fue a estabilizar al paciente y luego se le volvió a reincorporar este fármaco, acompañado tanto de antiproteinúricos y manteniéndose también con el tratamiento que tenía de corticoides a dosis bajas. Pásale, por favor. Entonces, tomando en cuenta los resultados de la biopsia e inmunofluorescencia junto con los antecedentes, como ya les había dicho, del paciente, tenemos como resultado que es una asociación entre la glomerulonefritis membranosa y la sarcoidosis. El tratamiento en el caso de nuestro paciente se enfocó principalmente en tratar la enfermedad base, que fue la sarcoidosis. Y bueno, en sí los casos publicados de glomerulonefritis membranosa secundaria a sarcoidosis no son muchos y principalmente el tratamiento se va a centrar en el uso de corticoides. Entonces, bueno, el corticoides que ya venía recibiendo nuestro paciente, pero en el caso de nuestro paciente, a pesar de estar recibiendo corticoides, desarrolló un síndrome nefrótico severo, por lo que se consideró otras alternativas terapéuticas como el tacrolimus, con el cual se mantiene estable al paciente y donde se ve una disminución considerable de la proteinuria y también se ve una función renal estable. Siga, por favor. Doc, ya acabamos de exponer porque ese caso ya le expuse por lo que mi compañera tenía problemas de internet. Eran solo 3 casos. Disculpa, estoy con un parlante aquí en mi oreja. ¿Puedes repetir? Doc, que ya acabamos la exposición porque justo el siguiente caso le expuse yo, Ya, mientras mi está bien. compañera recuperaba el internet. Ajá, sí expusimos todo. Entonces, bueno, solo el primer caso de la enfermedad de cambios mínimos me llama un poco la atención. Bueno, no vi que hayas comentado el resultado de la biopsia, no lo vi. No sé si lo mencionaste, pero yo no escuché ni lo vi el resultado de la biopsia, entonces no sé por qué. Dime. Doc, solo mencionaba que se le hizo una biopsia y que había salido como positivo para nefropatía de cambios mínimos, pero no mencionaba los resultados ni nada por el estilo. Porque Jessica, un poco raro. Yo te hago este comentario así para ver si me hago comprender. Un poco raro, si sabes lo que significa cambios mínimos, significa que casi no hay ningún trastorno importante en la biopsia, ¿sí o no? Sí, que casi no hay mucho problema en la biopsia, pero el caso que nos presentaste, el paciente tiene como más de 5 de creatinina. Hay mucha insuficiencia renal, mucha insuficiencia renal. ¿Tú le vas a creer ese informe al patólogo de que te diga que no encuentra nada en la biopsia y el paciente está con 5 de creatinina y al lado? Yo no le creería. Yo no le creería, repetiría la biopsia, mandaría a otro médico.
es que algo debe tener coherencia. Si el paciente está con 5 o 6 de creatinina con mucha insuficiencia renal, eso debe reflejarse en el reporte de la biopsia y debe decir que tiene intensos cambios necróticos, intensa fibrosis, intensa destrucción de los glomérulos, de las membranas, obstrucción de túbulos, o sea, debe tener muchas cosas. No sé si me hago entender. Acá, pues no, o sea, no se justifica. La enfermedad de cambios mínimos puede tener mucha proteinuria, eso sí, pero no insuficiencia renal. Eso, chicos, ¿alguna pregunta que tengan? Doc, yo le tenía un comentario sobre la prueba del siguiente módulo. Dime nomás. Ya, para poder si podríamos establecerle para el viernes en la noche. ¿Este viernes? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por favor, como yo les dije, yo les tomo lo que les he planteado, lo que les he preguntado. Y si quieren, yo les formulo las preguntas o me mandan una sugerencia ustedes. Ahí le mandamos como la anterior vez, Doc. Ya está bien. Está bien, pero preguntas bien planteaditas, ¿no? No esas de ayuda a memoria, de esas fáciles, ¿no? Entonces, pero sí tendríamos clases este viernes, ¿no? ¿O no? Sí, Doc. Normal. Sí, doc, En la noche pero sería la prueba. ¿Ya? la prueba mejor para la noche la teníamos planeado para que no nos choque con ninguna otra materia. Les escuché que para la noche, ¿no? Sí, Doc, para la Ya, noche. ya sin problema. Entonces nos vemos el día viernes y me envían el cuestionario. Ya, Doc, muchas gracias. Ya, chicos, que pasen muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Gracias. Hasta luego. Gracias.